Vale, buenas tardes. Eso quiere decir que sí me están escuchando. Vale, listo. Hoy lo que vamos a manejar, entonces vamos a seguirnos con nuestro proceso de aprendizaje un poco básico, ¿no? Entonces vamos a seguir ahí con ese pequeño aprendizaje. Voy a dejar de compartir mi cámara y compartir pantalla. Recordemos que vamos a compartir pantalla y vamos a partir de lo que habíamos visto. Recuerden, ahí nos toca jugar un poquito con escenas del capítulo anterior, con escenas del próximo capítulo y todo eso. Entonces, vamos a escenas del capítulo anterior, donde hemos construido como si fuera una plantilla, hemos construido una tabla un elemento donde una serie de datos o de información y la cual le hemos colocado un formato. Ese formato constituye diferentes formatos, formatos de tipo número, formatos de tipo texto, formatos de tipo porcentaje, formato moneda, formato contable, formato tipo fecha y formato tipo hora. Y hemos modificado los diferentes formatos teniendo en cuenta la personalización, donde le hemos definido que los valores negativos sean en rojo, los positivos sean en verde, y encontramos también un elemento que se llama el formato condicional, donde el formato condicional tiene diferentes reglas para resaltar, reglas para valores superiores, barras de datos, escala de colores y conjunto de iconos. Recordemos que tenemos un administrador de reglas donde nosotros podemos decirle qué es lo que está seleccionado o todo lo que esté en la hoja. Entonces vamos a darle todo lo que está en la hoja y tiene los diferentes elementos. Cuando yo selecciono alguno de los elementos, cuando yo selecciono alguno de los elementos y puedo decirle editar la regla, puedo modificar alguno de los valores que yo haya determinado. En este ejercicio yo coloqué que eran dos valores, el valor más bajo y el valor más alto. Entonces yo puedo modificar esos elementos. Recordemos que esta experiencia con Excel es un poquito de cacharreo porque no todos los ejercicios son exactamente iguales. Es dependiendo de la necesidad que tenga cada persona o lo que se necesite o lo que se requiera en cada ejercicio. ¿Vale? Entonces lo que nosotros estamos colocando aquí en este ejercicio es determinar algunas, algún formato dependiendo de una regla. ¿Listo? Y lo siguiente era utilizar la pestaña insertar. Cuando nosotros utilizamos la pestaña insertar fue que colocamos diferentes elementos y colocamos los elementos y estos elementos se iban a colocar o se iban a colocar encima. Recordemos que no podemos colocar como en otras opciones como en Word o PowerPoint, donde podemos decirle que sea adelante o atrás, sino siempre los elementos que yo voy a insertar van encima, o sea, se van a sobreponer. Explico, ahí tengo la moto siempre se va a sobreponer al tema. No tengo una forma, porque no es un elemento de edición, como lo sería un Word, un PowerPoint, ¿vale? Cuando yo voy a insertar algún elemento es porque voy a colocar algún elemento y lo coloco. De hecho, cuando yo coloco algún elemento en el sistema, él lo coloca en pestaña, en pestaña no, en celda. Ahí, por ejemplo, si ustedes quisieran mirar en qué celda está la moto, está A, en la A13. Entonces, eso no, eso se determina dependiendo de la posición, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a jugar un poquito ahí con el ejercicio de colocar los elementos, diferentes elementos. Entonces, cuando yo voy a insertar cualquier elemento, es porque yo voy a colocar o voy a sobreponer algún elemento a lo que está ahí. ¿Listo? Porque la hoja de cálculo primordialmente lo que sirve o para lo que sirve es para hacer diferentes cálculos o herramientas. Yo lo voy a hacer súper sencillo
Yo lo voy a hacer súper sencillo, voy a hacer una súper explicación sencilla de lo que es hacer operaciones. Entonces, resulta y sucede que yo les acabo de determinar que yo voy a insertar. Bueno, también hablamos del diseño de página. También hablamos del diseño de página. Y cuando yo hablo del diseño de página, es porque voy a imprimir. Y la siguiente pestaña me dice formulación. Entonces, ojo, con la formulación quiere decir que voy a tener una fórmula y entonces vamos a dar una explicación súper sencilla y súper práctica que la vamos a hacer hoy, que es abrir una hoja. Vamos a abrir una hoja sencillamente, ¿sí? Y le vamos a colocar número uno, perdón, dije número uno. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, voy a ubicarme otra vez y voy a colocarle número uno. Y a la siguiente, número 2. ¿Listo? Cuando yo me voy a ubicar en estas, voy a hacer el ejercicio de colocar números aleatorios, pero de 2 cifras. Voy a colocar números aleatorios de 2 cifras. ¿Sí? Listo. No importa que se repita. ¿Listo? Entonces he colocado valores de 2. Voy a colocarlo un poco más grande para que funcione la explicación. Entonces, cuando yo estoy haciendo un elemento, recordemos que cuando nosotros tenemos una tabla, en la tabla nosotros vamos a hacer un elemento relacional o vamos a colocar elementos relacionales. Es, por ejemplo, como cuando nosotros estamos haciendo una factura. Entonces, hay una factura donde dice el precio, la cantidad de los elementos que yo voy a facturar y el precio. Es porque estoy relacionando en forma horizontal y estoy relacionando en forma vertical. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a colocar o cuando voy a hacer una ecuación, por ejemplo, voy a hacer una ecuación acá que se llama suma, la más sencilla de las operaciones matemáticas. Operaciones matemáticas. Yo quiero que ustedes, por ejemplo, me abran los micrófonos y me digan cuáles son las operaciones matemáticas. ¿Cuáles son las operaciones matemáticas? Alguien que me abra el micrófono y me diga cuáles son todas las operaciones matemáticas. ¿Cuáles son las operaciones matemáticas? Silencio. Bueno, listo. Las operaciones matemáticas son suma, resta, multiplicación, división, porcentaje y exponencial. ¿Listo? Vale. Recordemos pues que lo que estamos haciendo y lo que estamos buscando aquí es tratar de tener una interacción, pero pues no se preocupen. Lo voy a hacer con todo el gusto. Si no me quieren contestar, yo sigo con mi tema y ahí lo sigo haciendo. La suma. Sumar un valor quiere decir que yo voy a sumar cuando yo tengo un elemento en una tabla como la que estoy Profe, yo sé que a las presentando. personas y algo para que no se les interrumpa la clase. Y es que lo que pasa es que en los computadores de la universidad no todos tienen micrófono, entonces de pronto por eso no participan un poco. Estamos pendientes. Bueno, listo, gracias, Javier. Bueno, sí, Es que, señor. es que, es que, es que a veces se vuelve complicado cuando uno está tratando de interactuar, pero bueno, si esa es la Sí, 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 explicación, sí, sí se la entiende, súper, profe. gracias, Solo uno Javier. hablando no tiene chiste. Sí, es a veces, bueno, pero no importa. Pero gracias, y gracias a la explicación, es bueno saberlo, pues entonces sigo yo interactuando. Sí, Listo. hágale, Cu- profe. Gracias, Javier. Cuando nosotros estamos hablando de suma, quiere decir que yo quiero sumar un valor. Entonces,
si yo tengo una tabla, y yo quiero que les quede muy claro esto, que si yo estoy hablando de una tabla, y si yo tengo una tabla, y si yo coloco la suma, pues por coincidencia de la fila 2, quiere decir que yo necesito aquí la suma de los dos valores, o sea, 23 más 23, o sea, 46. Lo puedo escribir. Y puedo seguir adelante y puedo escribir que 32 más 12, mi cabeza que me dice que eso es 44. 43 más es 43, 86. ¿Sí? Pero cuando yo estoy trabajando y lo que nos quiere hacer el Excel es decirnos que yo puedo tener muchísimos valores y yo quiero tenerlo no de una forma automática, pero sí de una forma mucho más rápida, donde yo lo que quiero saber es que él me sume un valor, y, o sea, que me sume los dos valores y que lo haga de forma no automatizada, ojo, no automatizada, sino de forma repetitiva con los siguientes valores para que yo no lo tengas que hacer de una forma manual. En la antigüedad lo hacíamos de esa forma manual y nosotros nos valíamos de un cuaderno que era verde y entonces teníamos que sumar, y entonces sacábamos una calculadora y 23 más 23 y damos el resultado, 46. ¿Sí? 32 más 12, entonces 44. Y lo íbamos haciendo de forma manual. Yo lo puedo hacer de una forma en la cual yo puedo dar una ecuación y que esa ecuación se replique en las siguientes ecuaciones. Tienen que tener muy en claro que cuando se replica, quiere decir que él va a ser un corrimiento o a un autorrelleno. Ojo con esto. Cuando yo quiero que el sistema me dé una respuesta, que me dé una respuesta, utilizo un término que es el igual. Deme la respuesta. El igual significa deme la respuesta. Entonces, démonos cuenta que cuando yo hablo con las personas, yo digo, por ejemplo, yo le puedo decir a una persona 23, 23, y la persona se queda mirando y me dice, pues yo no sé qué me está diciendo, 23, 23, yo los veo. Yo veo 23, 23. Entonces, yo le tengo que explicar y decir a la persona, deme la respuesta de cuánto es 23 más 23. ¿Qué diferencia? Perdónenme un momentico. Aló. Sí, yo le digo a las personas, deme la respuesta de cuánto es 23 más 23. O dígame, mire, ojo con lo que voy a decir, que yo sé que es como una burrada lo que yo, como lo voy a decir. Entonces yo le voy a decir, dígame cuánto es perdón, este más este, más este, arriba, más este, cuando lo necesito señalar. Entonces, yo le digo al sistema, deme la respuesta de cuánto es este más este, y lo señalo, porque yo le puedo decir cuánto es 23 más 23 y él me puede dar la respuesta. Pero yo puedo utilizar herramientas que me permiten interactuar con el sistema diciéndole, deme la respuesta, teniendo en cuenta que yo le estoy señalando un elemento más otro elemento. Entonces, yo lo que le voy a decir al sistema, yo sé que esto es tedioso y muchas personas ya lo utilizan, pero es para que ustedes lo entiendan. Entonces, en mi tabla, yo necesito que en la suma me dé el resultado de este más este. Entonces, miren lo que le estoy diciendo en la ecuación. Igual, quiere decir, deme el resultado de lo que está en A2 más lo que está en B2. O sea, de este más este. Recordémonos que las mamás de nosotros nos decíamos, tráigame el cuchuflí que está en la jaque, No, uno tenía que ser puntual. Tráigame lo que está en la... Entonces, aquí yo le voy a decir, súmeme lo que está en la celda A2 más lo que está en la celda. Yo sé que es un ejercicio súper básico, que de pronto ustedes lo manejan, pero yo quiero reiterar cómo se formula, porque formular quiere decir que yo le estoy pidiendo al sistema
que me haga algo. Y para decirle al sistema que me haga algo, tengo que darle le tengo que dar, o sea, le tengo que expresar lo que necesito. Que tenemos un problema grandísimo. Bueno, yo sé que ustedes no. Los jóvenes de hoy en día, ustedes creen que vienen con el chip de la tecnología. No, no vienen con el chip de de la tecnología. ¿Por qué? Porque no tienen secuencia de pasos, no saben dar instrucciones. Y lo que nosotros estamos diciéndole al sistema es una instrucción. Mire, me detengo muchísimo porque yo lo que tengo que decirle al sistema es una instrucción. ¿Para qué? Para que me entregue un resultado, para que el sistema haga lo que yo requiero en el ejercicio. Entonces, para que el sistema me haga algo que yo requiero, le tengo que dar unas instrucciones. Y para darle las instrucciones, tengo que saberle las instrucciones. Sí, porque si yo les digo a ustedes sencillamente, ¿cuánto suma esto más esto? Y yo no señalo nada, entonces pues no voy a saber qué voy a asumir. Súmeme, súmeme. No, yo le tengo que decir al sistema, deme el resultado, o sea, igual de lo que está en la celda A2 más lo que está en la celda B2. ¿Cómo el sistema funciona? Resulta y sucede que el sistema funciona porque cuando yo coloqué esa función, A2 más B2, si yo arrastro con el botón de arrastre, que es ese botoncito cuadradito que queda acá abajo, que le llaman botón de autorrelleno, ahí está, opción de autorrelleno. Entonces, él dice, pero ¿por qué me dio los resultados? Porque lógicamente él dice que si yo la ecuación que yo tengo la arrastro hacia abajo, o sea, aumento filas, quiere decir que lo que era 2 se va a convertir en 3. Lo que era 3 en la siguiente va a ser 4, lo que era en la siguiente 5. ¿Por qué? Porque va a tomar como referencia algún valor. Este más este da este más este da este más este da este. Entonces, si yo voy a arrastrar hacia abajo, por consiguiente me va a dar los diferentes resultados. Entonces, por eso tengo los diferentes resultados. ¿Sí? Porque estoy haciendo un arrastre y en referencia a una tabla. Y como le estoy haciendo en referencia a una tabla, entonces, ojo con este ejercicio. Voy a copiar la ecuación y la voy a colocar por acá. ¿Por qué es el resultado? Porque me aumentó cuantas filas hacia abajo como cuantas columnas hacia el lado. Entonces, yo tenía una ecuación que decía, aquí en esta ecuación dice, perdón, no quiero borrarla. En esta ecuación aquí donde estoy en el 46 en la flecha me dice que sume A2 más B2. Entonces, incremento. 1, 2, donde era 2, perdón, perdón, aquí 2. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donde era 2 pasa a convertirse en un 8. Y donde era A pasa a convertirse en B, C, perdón, A, B, C. Entonces, donde era A, B, C, D, E. Y donde era B pasa a ser D, B, C, D, E, F. Entonces, aumenta tantas veces yo me despliegue hacia la izquierda como tantas veces me despliegue hasta abajo. Profe, pues yo lo tenía entendido, claro, pero no le encuentran la lógica. Cuando yo tengo una ecuación abierta, sin ninguna restricción, entonces tantas veces yo aumente hacia abajo, las filas aumentan y tantas veces yo aumente a la derecha o a la izquierda, modificamos las columnas. ¿Es entendible?
Sí, profe. Sí, súper. Yo sé que me demoro una poquita porque a veces muchas personas pues ya lo tienen claro, pero entonces, miren, si yo tengo el valor, coge este más este, me da este. Y acá, pues va a coger este más este. Me aumenta, me despliega los valores. ¿Listo? Bueno, aquí en el ejercicio yo voy a borrar este, listo, y lo borro. Entonces, la suma, y ojo, yo le voy a dar el valor igual para que me dé la respuesta. Voy a utilizar la de resta. ¿Cómo sería la resta? La resta sería, perdón, en la resta, yo lo que le voy a decir deme la respuesta igual este valor menos este valor. O sea, A2 menos B2. Enter. 23 menos 23 da 0. Y yo lo único que tengo que hacer es doble clic y no más. Porque él va a asimilar que el siguiente valor, miren, vamos a jugar el siguiente valor, el siguiente valor, el siguiente valor. Entonces yo tan solo tengo que darle el ejercicio de cómo quiero yo con respecto a una tabla y darle arrastrar. ¿Sí? Y le voy a dar arrastrar. Y él me da la respuesta. ¿Sí? Entonces tengo suma y resta. Ojo, voy a utilizar otro ejercicio. Multiplica. Entonces, para multiplicar ya no voy a utilizar el valor igual. Voy a utilizar el valor más. Ojo con este ejercicio, más. Este valor multiplicado, o sea, la mayúscula del más, por este. ¿Por qué utilicé el más? Porque yo puedo utilizar dos términos. Igual, que quiere decir deme la respuesta, o la suma, que le estoy diciendo deme, súmeme, o valor positivo del valor. Pero yo ya le estoy diciendo que ahí va una ecuación. Entonces, en la formulación yo puedo utilizar para que me dé la respuesta, o el igual o el más. No la respuesta, no el menos, porque el menos me da un valor negativo, pero sí puedo utilizar el igual o el más. O sea, quiere decir que cuando yo quiero una respuesta, puedo utilizar el igual o el más. Más A2 por B2, enter, y me da la respuesta. Y sencillamente doble clic y arrastrar para que me tenga la respuesta de cada uno de los valores. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la siguiente. Divide. Divide. Entonces, lo mismo, vamos a utilizar. Deme la respuesta, ya no voy a utilizar el igual, sino el más. 23 slash, que es la mayúscula del 7, 23. 23 dividido 23 da 1. Y así puedo hacer la secuencia. Ojo, ahí me da los valores teniendo en cuenta todos los decimales. Si yo quiero modificar el formato, pues modifico el formato. Modifico el formato y le digo que me deje ver el formato de otra forma. 23 dividido 23 siempre da 1, ¿cierto? Entonces estoy utilizando un elemento que se llama. Ojo, voy a colocarle a estos elementos un color amarillo porque se llaman operaciones matemáticas. Entonces le voy a colocar a estos valores operaciones matemáticas. Entonces, tenemos las operaciones matemáticas: suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, que ya la vimos, y hay otra que nos falta, que se llama exponencial. Entonces, tenemos en cuenta que el valor exponencial es ese valor que es elevado a. ¿Cómo es la forma de nosotros colocar? Entonces, yo le escribo potencia, ¿cierto? Entonces voy a escribir elevado a. ¿Cómo coloco el elevado a? Entonces recordemos que hay un elemento y yo les dije a ustedes, tengan en cuenta en insertar un símbolo que es la tilde circunflex.
que es esta tilde. Circunflex elevado a la. Ese elevado a la es el potencial o el exponente o elevado a. Acá está. En símbolo, el gorrito. Y aquí dice circunflex acceso. ¿Listo? Entonces yo le voy a dar acceso. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ojo con ese valor. Ese valor lo puedo copiar, control C. Y cuando yo quiera hacer la ecuación, le digo, deme la respuesta, o sea, más este valor elevado, control B. Ojo, porque 23 elevado a la 23 va a ser un elemento muy grande. Por consiguiente, los valores me los va a presentar, y que no lo habíamos visto, en formato exponencial. O sea, en formato científico. Porque son valores muy grandes, porque 23 a la 23 quiere decir que me multiplique 23 veces 23. O sea, 23 por 23 por 23 por 23 por 23 por 23. ¿Sí? Entonces es un valor extremadamente grande. ¿Vale? Pero yo también puedo utilizar valores externos. Voy a hacer un ejercicio. No le voy a decir que 23. Voy a borrar esto. Voy a borrar. Ojo, selecciono y le doy suprimir. Y lo que voy a hacer es, deme el resultado de este elemento elevado a la 2. Cuando yo coloco un valor externo, como el valor 2, cuando yo coloco un valor externo como el valor, un valor externo como el valor 2, ese valor 2 no se me va a incrementar, va a mantenerse. Entonces, miren, a 3 elevado a la 2, a 4 elevado a la 2, a 5 elevado. Entonces, pero el valor 2 no se va a incrementar. No quiere decir que cuando yo incremente a 2 a la 2, a la 3, a la 4, sino se va a mantener. Entonces, yo puedo utilizar valores externos. Aparte de que puedo colocar un valor que es una referencia de una celda, puedo también utilizar valores nominales o que yo escribo. ¿Sí? Como el que se acaban de dar cuenta, que acabo de utilizar el valor 2 para utilizar elevado a la 2. O puedo, que es lo que quiero que me entiendan, utilizar un elemento de referencia. O sea, puedo referenciar un valor. Resulta y sucede que puedo yo colocar aquí el valor 2. En la celda A12 coloqué el valor 2. ¿Qué pasa? Quiero que me pongan atención. Si yo le digo que me eleve a lo que está acá y yo le doy enter, cuando yo arrastre, va a haber una diferencia a lo que les acabo de explicar. ¿Por qué estos valores en 1? Porque resulta y sucede que el valor, como yo lo arrastré, entonces él va a incrementar el valor. Entonces, miren, me está mirando lo que está en la celda A13 y en la siguiente en la celda A14 y en la siguiente celda A15. Entonces yo tengo que utilizar un elemento que se llama referenciar. O sea, que siempre tenga el valor. En vez de colocar el valor 2, como yo en el sistema, colocar el número 2, yo le debo decir que siempre, entonces voy a utilizar un elemento ajeno a la tabla, pero que siempre me lo referencie. Y esa referencia va a ser a 12, entonces oprimo la tecla F4. Y él le coloca el signo pesos antes de la A y el signo pesos antes del 12. Enter. Quiere decir que cuando yo voy a arrastrar el sistema y en la siguiente ecuación siempre me va a tomar el A12. No va a incrementar o no va a modificar el valor de la 12. ¿Por qué? Porque le coloqué un signo pesos antes, o sea, quiere decir que lo referencié y al referenciarlo no se va a modificar. ¿Vale? Porque lo voy a utilizar como un valor de referencia. Y utilizar un valor de referencia quiere decir
que no quiero que se modifique cuando yo voy a arrastrar. ¿Listo? Entonces, súper. Yo puedo utilizar elemento. Entonces, miren lo interesante. Yo estoy diciéndole que este valor es elevado a la 2. Si yo modifico este valor y le coloco a la 3 y le doy Enter, los valores se modifican y lo que hace es elevarlo a la 3. Y así sucesivamente, porque yo estoy utilizando un elemento de referencia y lo hago con la tecla de función 4. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Estamos claros? ¿Estamos todo bien? Sí, profe, hay el tema del F4. Él tiene varias opciones, ¿cierto? Hay una de Sí, claro. fijación, pero las otras opciones quedarían como tal. Eh, no te preocupes que más adelante, en un ejercicio que vamos a tomar adelante, hay eso se llama fijación. Muy bien, la palabra yo también le llamo fijación, pero puede haber una referencia. Esta referencia es absoluta. Referencia absoluta quiere decir que siempre tome el mismo valor, pero también puedo tener una referencia relativa, o que solo me referencie la columna o que solo me referencie la fila. ¿Sí? Entonces, efectivamente, cada que yo estoy haciendo la fórmula y oprimo el F4, por ejemplo, ahí está en referencia absoluta, o sea, tanto columna como fila. Aquí me referencia solo fila, aquí solo referencia columna. Y aquí no referencia nada. Referencia absoluta, referencia de fila, referencia de columna, porque le pone el signo pesos antes de cada elemento que voy a referenciar. Tranquilos que yo voy a hacer un ejercicio más adelante donde vamos a hacer el ejercicio de referencia absoluta. Esto es como una introducción para que ustedes sepan que yo en las operaciones matemáticas puedo señalar una celda, como puedo colocar un valor o como puedo referenciar un valor. Entonces es como una introducción. Y mire que acabamos de ver, gracias por la pregunta, acabamos de ver un ejercicio que se llama operaciones matemáticas. Suma, resta, multiplicación, división y elevado. El porcentaje ya lo vimos. El porcentaje es multiplicar por X%, tanto por ciento, pero eso no me aplica. ¿De alguna pregunta con operaciones? Entonces nos dicen ustedes, ve, sí ve que sí nos sirvió lo que aprendimos en matemáticas de tercer grado. Eso es matemáticas de cuarto grado. ¿Listo? Operaciones matemáticas. Vamos a hacer una siguiente. Miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar los valores y le voy a decir ocultar. Y los oculto, porque aquí voy a utilizar unas operaciones que se llaman operaciones relacionales, o sea, de relación. ¿Se acuerdan que alguna vez ustedes en bachillerato utilizaron esas operaciones? ¿Cuáles eran esas operaciones relacionales? Si alguien me puede ayudar, las voy a marcar en color azul. ¿Cuáles eran esas operaciones relacionales de relación? Que si este valor es más, o yo no sé qué, algo así. ¿Cómo se llamaban? ¿Alguien me está escribiendo por ahí? Eso, muy bien. Mayor que, menor que. Perfecto. Entonces vamos a utilizar mayor, perdón, mayor. Ojo, hay otra que se llama mayor igual. Escribí mal. Mayor igual. Hay otra que se llama menor. Perdón. Mayor igual. Otra se llama menor. Otra se llama menor igual. Otra se llama igual. Y la última se llama diferente. Entonces, mire que yo tengo los valores mayor, mayor igual. ¿Por qué existe un mayor y un mayor igual? Porque es que yo le puedo decir, las personas que sean mayores a 18 años van a ir a la fiesta. Entonces quiere decir que las personas que tienen 19 años son las que van a la fiesta.
Pero si yo le coloco mayor o igual es porque estoy también incluyendo los que tengan 18 años. Entonces yo le digo mayor o igual a 18 años. Pero si yo le digo mayor, los números mayores a 18 empiezan desde 18.00001 hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si yo les digo mayores a 18, no incluye el 18. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo se coloca? Deme la respuesta. Ojo, ¿qué pasa cuando yo les voy a decir que si un valor, aquí no me va a dar una respuesta de un valor tangible, sino lo único que me va a dar es una respuesta que solo tiene dos respuestas, o es o no es. El valor es mayor, verdadero. Y si el valor no es mayor, es falso. Solo tengo dos respuestas, o es o no es. ¿Cómo era que decían en los tiempos antiguos? No son agüitas tibias ni nada de eso. O es o no es. Entonces, deme la respuesta si este valor es mayor a este valor. Entonces yo le estoy diciendo al sistema, deme la respuesta si ese valor es mayor a este valor. 23 es mayor a 23. Falso. Un número igual nunca va a ser mayor al otro. Falso, totalmente falso. Pero si yo arrastro, pues tengo que valores que ¿por qué me salió el número? ¿Por qué me salió el numeral? Buen punto. Porque me quiere decir que tengo una respuesta, pero por el tamaño de la celda no me lo va a poder mostrar. Entonces, yo le digo, verdadero, 32 es mayor a 12, muy bien. 48 nunca es mayor a 43. Y ojo, 23 no es mayor a 23. Eso es falso. Cuando los valores son exactamente iguales, nunca es mayor. Por eso le coloco ese de mayor igual. ¿Cómo voy a expresar el mayor igual? Entonces le digo 23 mayor y coloco primero el mayor y luego el igual de este. Y ahí la respuesta en el primero me va a salir verdadero, porque o es mayor o igual, o sea, incluye la igualdad. Pero solo tengo dos respuestas, o es o no es. Es que no tengo más respuestas. En las operaciones matemáticas o es o no es. Sí, por eso la matemática siempre ha fluido con esa convicción. ¿Aplica o no aplica? Menor. Entonces vamos a dar la respuesta. Este valor es menor que este valor. No aplica, es falso, porque un valor igual no es menor ni es mayor. No me muestra el verdadero aumento. Menor o igual, entonces deme la respuesta si este valor es menor o igual a este valor. Estas operaciones se utilizan mucho cuando yo estoy utilizando, pero se llaman operaciones relacionales, de relación, que si este es... Ahora, igual es sencillo. Deme la respuesta que si este valor es igual, la mayúscula del 0, a este, y solo me pronuncia los que son iguales. Y por último, existe el elemento que se llama diferencia. Entonces yo le voy a decir, deme la respuesta si este valor es diferente. ¿Cómo se hace la diferencia? Perdón, menor que, ¿por qué no me lo muestra? Menor que, mayor que. Primero menor, mayor que. Ese símbolo de menor, mayor es diferente de. O sea, como nos enseñaron a nosotros en el colegio, el igual con una linecita transversa, diferente de. A2 es diferente de este elemento. Pues no, porque son iguales. Y cuando yo arrastro, pues me va a decir verdadero cuando los elementos son diferentes. Y estas son las ecuaciones o los formatos de ecuaciones de referencia, diferenciales. Mayor que, mayor igual, menor, menor igual, igual o diferente. Y tengo mis respuestas. Solo hay dos respuestas, o es o no es. Aquí no hay, ay, que sí, casito. No, es como, perdón, pero uno le enseñaron en el colegio y por eso los profesores en el colegio nos dicen, o pasa o no pasa.
Ahí hay dos. No, es que sí, sí, pero al final o pasó o no pasó. Solo hay dos respuestas. ¿Aprobó o no aprobó? Entonces, estas operaciones nos sirven, por eso se llaman operaciones. Ya vimos las primeras, operaciones matemáticas. Las segundas, operaciones de relación. Listo. Vamos a la última. Voy a ocultar estas. Voy a ocultar y voy a colocar una operación que se llama concatenar. Muchas personas no han escuchado esta palabra que se llama concatenar. No la escuchan muy seguido. Concatenar viene de la palabra cadena, o sea, vincular o encadenar, o sea, unir. Entonces, miren el ejercicio. Es sencillo. Deme la respuesta de este valor y el elemento para concatenar es el ampersand, que es la mayúscula del 6. Ese 8 con colita que se llama ampersand. Y el ampersand es la unión. O sea, 23 unido con 23. ¿Qué me da 23 unido con 23? 23, 23. Pero tienen que tener en cuenta que cuando yo hago esa unión, y yo les había explicado, los números me los coloca a la derecha y este valor me lo colocó a la izquierda. Entonces quiere decir que lo está colocando como un valor de texto. Quiere decir que al unir dos valores, 23, 23, me lo convierte en un texto. Pero tranquilos, yo lo puedo convertir en un número. Yo puedo seleccionarlos y convertirlo en un número. Pero como estamos haciendo un elemento de concatenación, es un elemento textual. Y como les expliqué, acá voy a escribir otra vez con cadenar. Yo también puedo utilizar valores diferentes. Yo también puedo utilizar valores externos. Entonces yo puedo decir, ojo con esto, deme la respuesta de este valor ampersand, abro comillas porque voy a colocar un texto, espacio es más bonito que espacio, cierro comillas porque estoy colocando un texto, ampersand, y la tecla, la siguiente tecla. Entonces estoy colocando un elemento. Permítame un minutico, voy a... ¿Listo? Entonces, estoy colocando elementos que los estoy uniendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo que está en la celda 2, más, como es un texto, espacio, ojo, tienen que tener claro que el espacio es un valor. Es una cifra, es un término. Entonces, listo, es más bonito. Bueno, entonces 23 es más bonito. Y si yo arrastro, pues me utiliza los valores. 32 es más bonito que 12, 43 es más bonito que 43. Y puedo, ¿cómo puedo colocar valores externos? ¿Listo? Entonces, esto se llama concatenar, unión. Tranquilos, hay operaciones o hay funciones, no fórmulas. Estas son fórmulas, pero hay funciones que nos permiten hacer esas diferentes ejercicios. Yo voy a mostrarles aquí el de mostrar. Voy a minimizar un poquito. Hice una banderita de Colombia, qué bonito. Y entonces encontré que yo puedo tener elementos y puedo tener operaciones matemáticas, operaciones relacionales y operaciones de concatenación. Esas son las operaciones que yo puedo hacer en un elemento de Excel. Operaciones matemáticas, relacionales y de concatenación. Son las tres operaciones que yo puedo realizar. Y lógicamente hay operaciones mucho más avanzadas que utilizan, pero se llaman funciones. Y des en cuenta que cuando yo voy a hacer una operación matemática, yo verbalmente le digo, súmeme este más este. Ahora súmeme lo que está acá más lo que está acá. Y deme la respuesta acá. Entonces yo tengo que aprender a expresarle al computador lo que yo necesito que haga.
Entonces, Yo los el estoy aceptando, ejercicio, profesional. Javier, Sí, yo los estoy aceptando a las personas que están solicitando para que interrumpan la ley. listo. Entonces, cuando yo estoy haciendo esas operaciones, le estoy diciendo al operador, hágame este más o hágame la operación, operaciones matemáticas, operaciones relacionales o operaciones de concatenación. Estas son las operaciones básicas que se pueden realizar en un elemento de Excel. Cuando nosotros ya utilizamos otras herramientas que son funciones, que es lo que vamos a utilizar ahorita más adelante, que son fórmulas, es cuando nosotros nos vamos a complicar un poquito ahí la vida. Pero lo más importante es que nosotros entendamos que, ojo, yo tengo elementos y eso es muy claro, mire, yo lo reitero, pero son elementos de relación. O sea, la fila 2 corresponde a la respuesta de este, la suma es este más este. Miren, en la resta, en la submultiplicación, en la multiplicación, este. Yo, si utilizo un elemento externo, tiene que ser externo a la tabla. Nunca utilizo un elemento interno a una tabla. En el cuestión de referencia. ¿Pero por qué? Porque lo que corresponde a la fila 2 son todos los valores lineales a la fila 2. Y las columnas, por ejemplo, si yo miro la columna, esta columna es de suma, esta columna es de resta, esta columna es de multiplicación, entonces no hay forma de interactuar. Entonces hay que tener en cuenta que son elementos relacionales. ¿Sí? Entonces, por eso cuando yo utilicé aquí en el elevado al elevado a, utilicé un elemento externo. ¿Cómo sé que es un elemento externo? Porque se separa por espacios, porque está separado por espacios. Es como una palabra de otra palabra, está separada por espacios. Un párrafo a otro párrafo está separado por espacios. Entonces yo sé que están separados es porque hay espacios, ¿vale? Entonces en las tablas funciona lo mismo. Yo puedo colocar en una hoja varias tablas y puedo decir que me las relaciono. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Uy, me rindió hartísimo el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia? ¿Cómo les pareció? Súper, súper. Hasta ahí, hasta ahí es donde nosotros determinamos todo lo que se llama una experiencia de Excel básico. Excel básico. Entonces, a partir de mañana, yo les voy a enviar por correo electrónico un ejercicio que yo he diseñado y que solo ustedes lo van a tener, que yo he diseñado para poder empezar a administrar toda esta experiencia básica y empezar a desarrollar ejercicios. Entonces yo necesito saber si ustedes tienen alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia o pregunta. Y de hecho, ¿cómo les ha parecido el ejercicio? Profe, pero cuando tengamos el ejercicio también le podemos preguntar por si no entendemos algo. Claro, claro, yo les dije a ustedes, claro, ojo, ojo, lo bonito de este ejercicio, y bueno, y la virtualidad bonita, es que vamos a hacer el ejercicio paso a paso, ¿no? Poquito a poquito, ¿no? A mí no me gusta eso de que hagan y miren a ver cómo se defienden y miren a ver cómo se estrellan, no. A mí me gusta llevarlos paso a paso y les voy a mostrar que en el ejercicio que les voy a enviar es un ejercicio paso a paso. De hecho, vuelvo y les digo, es un taller que he elaborado, es un taller que he desarrollado a lo largo de mi experiencia y nos va a servir, ese taller nos va a servir como experiencia contextual cuando quieran demostrar que ustedes hicieron el curso. Entonces, claro, vamos a ir paso a paso, tranquilos, ¿no? No, espero no ir. Muchos me dicen que va uno muy rápido, pero pues, por lo que como no hay intervenciones, a mí me dicen, espere, profe, va muy rápido, pare. Pues yo paro. Por eso es que no me demoro. Y pues por lo menos lo único que hice fue hacer demostraciones y una experiencia logística
de lo que son operaciones que se pueden hacer en Excel. ¿Sí? Y yo lo único que les dije es que el igual o el más quiere decir que me dé una respuesta. Y démonos cuenta que ahorita en el taller que vamos a empezar a partir de mañana, vamos a empezar a hacer un taller y vamos a ir paso a paso y ese taller nos va a ayudar a hacer ejercicios, ejercicios reales, con experiencias reales. Ojo, Excel tiene no una ventaja, tiene una desventaja. Es que cualquier ejercicio que yo quiera hacer no va a ser igual al otro. Me explico. ¿Se acuerdan que yo les expliqué al principio lo de hacer un arroz? Hacer un arroz, yo le puedo decir a ustedes, hagan un arroz, pero el arroz de Andrés va a ser diferente al arroz de Juliana o al arroz de Ricardo, por algo, por una pizca de sal, porque ella sofrió el primero el arroz, pero al final y al cabo, pues yo necesito es un arroz. Entonces, las experiencias son diferentes y Excel tiene esa virtud. Las experiencias son diferentes. Aquí lo único que necesitamos es dar un resultado. Entonces, por eso a mí me encanta ofrecerles las diferentes alternativas, porque no soy puntual. A veces cuando hacen una tarea le dicen uno, hagan esto. Entonces ustedes sumen esto y eso les da ya. No, las respuestas son abiertas. Entonces tenemos operaciones matemáticas de suma. Yo puedo sumar y yo puedo decir este más este más este más. Miren que yo verbalmente lo hago. Este más este más este más este más este. Como yo le puedo decir estos dos multiplicado por 2 más esto. O yo le puedo decir súmeme todos estos. Y verbalmente uno tiene que, lo que yo quiero es que ustedes aprendan a darle instrucciones a Excel. Y darle instrucciones a Excel es en operaciones de formulación, o sea, fórmulas. Después vamos a aprender las funciones. Ya más adelante vamos a aprender las funciones y cuando vayamos a aprender las funciones, vamos a aprender a qué sirve cada función. ¿Listo? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Nada, súper. Y nos rindió súper el día. ¿Por qué se quedan callados? Quedaron. ¿Listo? Entonces, si no hay pregunta, yo sé que me desgasto una gotica, traten de mirarlo, traten de hacerlo despacio, traten de entender. Entonces, les voy a enviar mañana al taller y mañana empezamos a trabajar ya con el taller. Ese taller lo vamos a guardar, no lo vamos a tener, ese no es un taller de evaluación, sino es un taller de aprendizaje. Recordemos que nosotros lo que evaluamos son los talleres que tiene cada módulo en cada plataforma, ¿vale? Y recordemos que nosotros estamos dejando la evidencia y las grabaciones en la plataforma, ¿vale? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Nada? No, señor. Listo, Andrea, gracias. Entonces, no más sino otra decirles a ustedes buenas tardes, que lo hice como muy rápido. Si hubiera intervenciones me demoraba más, pero si lo hacemos puntual no nos demoramos y habíamos quedado de que rápidos. Entonces, ya mañana de pronto me demoro una gotica más. Entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Feliz tarde. Listo, gracias a todos y feliz tarde y que descansen.